A más noticias, mucha información de acá, por supuesto, en la continuidad de La Nación Más, hasta las 2:30 y después seguís, ¿no? Con todo lo que está pasando. Hay novedades, claramente, en la investigación de los copitos, ¿eh? Vamos a estar contando algunos detalles. Declara Agustina Díaz, no cierra, hoy lo escribió muy bien Joaquín Morales Solá en La Nación, no cierra la organización de estos muchachos al margen de la ley. La coautoría ya que la justicia determinó entre Fernando Sabac Montiel y Brenda Uliarte, pero no cierra por algunos datos que en la justicia están, y te vamos a ampliar en instantes, de cómo funcionaba esta organización, que tenía o algún tipo de financiamiento, algunas notas que aparecían allí también periodísticas, contactos ahora con abogados, sospechas sobre la actuación aislada o como parte de un entramado un poco mayor. Ya te vamos a contar. Te vamos a contar estos datos y, por supuesto, en Comodoro Pi está Jan Libares, porque también el viernes declara Cristina Fernández en defensa propia en la causa vialidad. Jan. Hugo, buenas tardes para todos. Horas más que importantes las que suceden aquí en los tribunales federales de Comodoro Pi. 10:32 de la mañana ingresó mediante un operativo de seguridad importante Agustina Díaz, custodiada por, obviamente, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Hablamos, antes de que comience la declaración, con uno de sus abogados, con Javier Molina, que obviamente, Hugo, ratifica lo que ya viene marcando en las anteriores declaraciones de Agustina Díaz, que ella no tuvo nada que ver, que ella, su abogado obviamente, insiste en que no estuvo en Juncal y Uruguay, así que ellos piden la excarcelación, la absolución obviamente de esta causa. Pero Hugo, hay muchos ribetes de análisis en esta causa en torno a lo que sucedió en las últimas horas. Vos lo marcabas, los nuevos diálogos entre Gabriel Nicolás Carrizo, señalado, sindicado como ser el jefe de la banda de los Copitos, y Brenda Uliarte. Además, Hugo, de esos chats, de esos diálogos que los incriminan nuevamente y te diría severamente en esta causa, porque lo que ellos decían en un principio, allá por el 2, 3 de septiembre, cuando daban entrevistas, era: no formamos parte de la banda, estamos siendo amenazados, no hicimos absolutamente nada. Ya cayó por tierra, Hugo. Hay prueba innecesaria para vincularlos con esta causa. Pero yo te decía que hay un detalle aún más importante, que es, hoy a las 9:30 de la mañana, Hugo, se vencía el plazo para que las defensas, atención con este dato, de Sabac Montiel y de Brenda presenten una apelación y ellos directamente no sean procesados por María Eugenia Capuchetti, por la jueza. Bueno, eso no sucedió. Se indica que las defensas van directamente a un juicio oral. ¿Cómo está caratulada la causa hoy? Coautores de una tentativa de homicidio agravado para con la vicepresidenta de la Nación. Esas son las novedades importantes en la previa de lo que vos marcabas, Hugo. El viernes, Cristina va a declarar y a defenderse de la causa vialidad, así que pasa absolutamente de todo aquí en Comodoro Pi. Bueno, en instantes volvemos con vos. Muchas novedades en Comodoro Pi, que también se prepara para la declaración del viernes, en la defensa que hace la vicepresidenta. Primero va a estar Veraldi, después ella. Pero aquí tenemos una gran mesa. Mira, todos los que estamos, por supuesto. Una mesa de hombres se dio, una cosa un tanto extraña. Pero bueno, bienvenido sea, y falta la paridad de género, pero bueno. No obstante, tenemos a todos. Rubén Rabanal está con nosotros, como siempre, para hablarnos de la economía. Hugo, ¿cómo estamos? Si se dispara o no el dólar blue, qué es lo que está pasando con el dólar soja, se cumplieron los objetivos, la interna entre Massa y Pese por el Banco Central o por los dólares en el Banco Central. Ricardo Delgado se va a sumar también con toda la economía y toda la información que nos trae. Es muy titulero Ricardo Delgado, es muy interesante conversar con él. Nos deja muchas frases. Le decimos feliz cumpleaños a Waldo Walsh, que vino especialmente en su día. Nos da una mano para tratar de entender qué es lo que está pasando. Gracias. Con la oposición, y qué están pensando, si hay utilización o no del tema de los copitos por parte del gobierno. Maximiliano Sardi está con nosotros, un gran periodista, le agradecemos el contacto, y Facundo Nescamski, por supuesto, con todo el análisis político para compartir esta tarde. Mirá los últimos chats, son pruebas de la justicia, de lo que está pasando a partir de los datos que surgen. Un tal Johnny White dice: estamos pensando en matar al jefe de la Cámpora esta vez. Están llegando todos, vamos a tener una reunión grupal.
Bueno, mira, más datos. ¿Quién es Johnny White? Hay muchas dudas. Interesante entender también que estos chats, por supuesto, surgen de la causa, pero tampoco revelan una totalidad del escenario, que para muchos, incluso para el expresidente Macri, que estuvo aquí el domingo con Luis Majul, son una banda de loquitos, enajenados, lúmpenes, freaks, como quieras denominarlo. Para otros, y por eso aparecen algunos personajes un poco más sospechosos, forman parte de un entramado un poco mayor. Incluso contábamos que algunos dicen que son lobos activados. ¿Será así? Estas son las dudas que están hoy en la justicia. A ver, vemos algunos chats que aparecen de justamente las conversaciones de los involucrados. Mira, Sabac Montiel, ¿no? El hombre que que jaló el gatillo e intentó disparar. Con Brenda Uriarte. Otra cosa, me contestó el tipo del alquiler de Recoleta para el sábado, tenemos que verlo, y dice que no tiene, no sé, tiene que coordinar varias entrevistas y que le dejen una seña, ¿viste? ¿Qué sé yo? Están hablando de un posible alquiler en Juncal, Uruguay. Así que le dije que íbamos a tener plata para dejarle una seña. ¿No te gusta el depto? Claro, era la conviviente o la que aparecía muy cercana y ahora como coautor junto con Sabac Montiel de homicidio en grado de tentativa contra la vicepresidenta. No me gusta el depto, el pelo sí. Cristina y la gente está reunida en Recoleta para pegarle un corchazo. Es muy fuerte leer esto, pero por supuesto vamos a seguir contándote para que vos te armes el cuadro de situación y que saques tus propias conclusiones. Y ella le responde, Brenda Uriarte, no amor, laburamos esta semana y el sábado vamos y le dejamos una seña, ya fue. Alto depto, ese Recoleta, more. Si vieras donde vive Cristina, entendés, Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina, la podemos hacer, si hay que ir a pegarle un corchazo, ¿sabés qué hace falta? Un francotirador. ¿Viste que la mina se pone en el balcón? Hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla M. Es fuerte, ¿no? Wolf, su primera opinión sobre este tema, porque, a ver, primero, surgen de los teléfonos. A esta altura hay que decir 3 o 4 cosas. Primero, que el teléfono fue borrado, el de Sabac Montiel. Allí aparece sospechado uno de los agentes de la Policía Federal, muy raro. Tampoco aparecen huellas en el arma, tampoco aparece el cargador puesto como corresponde. Una serie de dudas que todavía están presentes. ¿Podemos creer en estos chats? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, no es un tema menor lo que usted decía, Hugo, de que esto fue borrado por la Policía Federal. Sería interesante, ¿no?, que el ministro Aníbal Fernández explique por qué él en un primer momento negó absolutamente que la manipulación del teléfono hubiese sido hecha por un integrante de la Policía Federal. Y no es un tema menor porque es, bueno, la famosa frase, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y le borraron el teléfono a uno de los implicados muy importantes que hay. Esto por un lado. Por otro lado, yo soy un hombre de las instituciones, ustedes son actores institucionales del periodismo, y esto surge de la causa, así que bienvenido todo lo que se pueda profundizar, pero también me gustaría, hice una pregunta, si se está haciendo utilización de esto, ¿no? Y uno siempre utiliza lo que le pasa en la vida, ¿no? Eso no está mal. Cada cosa que nos pasa uno la utiliza. Ahora sería bueno que lo utilicen no para buscar un chivo expiatorio, para ver cómo encuentran un hilo que se cuelga del pariente del amigo del que trabaja, porque toda la clase política se ha manifestado enérgicamente en contra de esto. Y es un poco chocante que justamente de parte de quienes tenían que cuidar a la vicepresidenta, porque la responsabilidad del cuidado de la vicepresidenta del Poder Ejecutivo a través de las fuerzas federales, estén buscando chivos expiatorios y tratando de hacer todo lo contrario que dicen hacer, ¿no? Porque esto divide y no hay nadie sensato en la clase política, por más de nuestras enormes diferencias ideológicas, que pueda no solo apoyar esto, sino que no esté repudiando enérgicamente esto. Claro. ¿Es un grupo aislado? ¿Es un grupo que trabajó para otros? No lo sé. Hasta ahora lo que surge, a mí no me gusta hacer futurología, tampoco soy ni actor de la investigación, ni parte de la investigación. Ustedes tienen mucho más datos que nosotros. Lo que sí, no veo esa conexión. Lo que es extraño, es muy extraño, sí, que un grupo de estas características deje todo anotado. Y además el tema de la gramática, ¿no? De la manera que lo deja anotado.
llama la atención. Alguien tiene que explicarlo esto. Creo que todos alguna vez hemos tenido alguna acción privada donde cuidamos nuestra comunicación. Han dejado anotado ni más ni menos muchas que el dudas. intento de magnicidio a una vicepresidente. Alguien va a tener que explicarlo esto, ¿no? Rubén, vos tenés más información. A ver, hoy a la mañana Aníbal Fernández, que está de gira en los Estados Unidos con el presidente, dijo: no hay dudas de que intervinieron personas con entrenamiento en inteligencia. Creo que estaba visitando una delegación de la DEA o algo por el estilo. La verdad, Hugo, que yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con lo que dice Waldo. Las personas que escribieron ese WhatsApp Sí. o quieren que nos enteremos o tenían una nube en la cabeza o de inteligencia no tenían más mínimo entrenamiento. Claro. De alguna manera... Sí, esto devela debo todo lo decirlo, malo que hizo el Estado para cuidar a la vicepresidenta. Sí, sí, pero además, a ver, hay una falta de profesionalidad en el delito, Total, en el chat que está absoluta. Yo adhiero a lo que dice Waldo. Por ahí nosotros como periodistas lo podemos hacer un comentario que va un poco más allá que él como legislador. Sí. Algo raro hay en ese chat. Sí. No es un chat normal de alguien que está, como dice el ministro de Seguridad, no es que alguien que está entrenado en inteligencia preparando un atentado. Sí. No da la sensación de que este chat que acabamos de leer, u otros más, muchos que están casi todos en el mismo sentido, revelen eso. Por eso se vuelve extraño. A veces estos chats nos aclaran, como decís vos, pero en la intencionalidad o en la estrategia traen más dudas. Y además, la idea, nosotros tuvimos aquí en exclusiva, bueno, o en realidad creo que ningún otro programa tuvo a Gastón Marano, que es el abogado de Gabriel Nicolás Carrizo, el último de los detenidos, el llamado jefe de los Copitos, y él dice que lo hace pro bono, es decir, que casi es una defensa que hace jurídicamente por el interés que revela el caso, pero que no tiene ningún otro interés económico. Pero bueno, por supuesto le creemos a Marano, y aparecen otros abogados un tanto más sospechosos, allí vinculados a la causa. Pero también, evidentemente, hubo algo de la política acá, que quiero hablar con Nehamsky, que no resultó de aquel operativo, bueno, a favor, digamos, de la utilización justamente del insumo por parte del gobierno. Nehamsky, ¿cómo resultó esto finalmente? A ver, yo creo que son como dos elementos separados, ¿no? Uno es la causa que tiene sede judicial, que la cual, como dice Waldo, ustedes tienen más información seguramente que cualquiera de nosotros, y otra es después cómo se escenifica públicamente y cómo eso atraviesa las distintas instancias, medios de comunicación, redes sociales, y cómo va tomando un formato ante la mirada de la sociedad. Y ahí, bueno, digamos, lo que nosotros observamos y analizamos es que en general la sociedad ha mirado el atentado con la misma mirada con la que venía analizando y observando la política previamente al suceso. Es decir, no es que hubo un cambio significativo en términos de posiciones, no es que, digamos, gente que se había alejado de Cristina Kirchner, se había distanciado de ella por cuestiones vinculadas a sus posicionamientos políticos o a la forma que tiene el gobierno, de repente cambió significativamente esta mirada y entonces ahora se siente más cercana o siente una necesidad de acercarse a las posiciones de la vicepresidenta. En ese sentido, no hay un cambio significativo. Sí lo que hay, esto creo que es un tema que debe llamarnos a todos la atención, es una sensación en la sociedad que se ha hecho mucho más explícito de un cansancio respecto de una dinámica que ha tenido la política en los últimos años de mucha tensión y de mucha polarización, pero que además no ha sido productiva. Claro. Porque, bueno, digamos, si uno tiene una dinámica de tensión y polarización, pero que genera más empleo, que genera que la inflación se reduzca, que genera, entonces la sociedad de alguna manera siente que esa dinámica es provechosa, pero como eso no ha pasado, entonces hay como un cansancio de la sociedad que se expresa sobre todo en una posición muy heterogénea respecto a las distintas opciones políticas, respecto a la necesidad que aparezca algo nuevo, respecto a un cansancio con el partido gobernante y una voluntad de un cambio muy profundo. Es decir, hay distintas posiciones que nosotros observamos en las encuestas que nos muestran una sociedad muy cansada con el estado actual de cosas. Maximiliano. Sí, quería aprovechar que lo teníamos justamente aquí a Nehamsky para preguntarle, porque hay una posición de la sociedad y se ven las encuestas que es casi coincidente con esto que estábamos planteando. ¿La sociedad duda si esto fue armado o si está siendo utilizado? ¿Qué lectura hace justamente de esto? Porque digo, finalmente los chats terminan como viniendo a rubricar esa mirada social de eran demasiado improvisados. ¿Y quién le termina sacando
justamente rédito esto. Efectivamente, cuando nosotros preguntamos, nosotros todavía no hemos publicado nuestro último informe, pero cuando nosotros publicamos respecto a si creen o no que esto fue un atentado, si creen o no que esto fue un atentado armado, por eso yo decía, en las posiciones previas se transmite la mirada que tienen sobre el hecho. Entonces, como había un muy fuerte rechazo en la opinión pública a la vicepresidenta, que llegaba a un 70% de imagen negativa, mucho de esa imagen negativa hoy tiende a creer que este episodio es un episodio que tiene características poco claras o características de armado, características de... Pero bueno, digamos, nosotros no podemos seguir el día a día de cómo va evolucionando las noticias sobre eso y qué impacto tiene sobre la opinión pública, ¿no? Waldo, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Cómo se va a comportar? El viernes va a declarar Cristina Fernández. Si hay algún tipo de avance sobre la justicia, ¿cuál va a ser la postura de Juntos por el Cambio? ¿Vos te referís al juicio de vialidad en este caso? Perfecto. Bueno, la oposición se va a comportar como se viene comportando. Digo, nosotros estamos apegados a las instituciones, lo dijimos siempre. A mí me tocó acompañar en su momento cuando fue acusado el expresidente Macri, recuerdan ustedes, cuando fue acusado por la causa del submarino. Del submarino, sí. Que después fue sobreseído. La verdad que una cosa es hacer un acompañamiento político de la persona con la que uno se siente identificado y pararse al lado. Esto es privativo de la persona, es privativo de los valores del espacio. Y otra cosa, siendo gente de las instituciones, es decir, vamos a romper todo, amenazar a los fiscales. O sea, que un abogado como Dalbón, que es abogado de la vicepresidenta de la Nación, salga a decir, van a terminar mal. Eso ayer lo mostramos, si está por ahí lo vemos de nuevo, porque él aclaró que no es una amenaza, pero la sola expresión contra dos fiscales federales diciendo van a terminar mal, deja dudas. Sí, pero si yo te pego una trompada acá y te aclaro que es una caricia, hay un consenso en la sociedad de que una trompada es una trompada y que esto es un vaso. Y si yo le digo a los fiscales, siendo abogado de la vicepresidente, van a terminar mal, en medio de un juicio, eso es una amenaza. Por lo menos los que consensúa la sociedad organizada. Si vos haces una encuesta y preguntale a la gente normal si esto es una amenaza, y esto para todos nosotros es una amenaza. Esto sumado a muchas otras amenazas que el senador, ahí lo vemos, ¿no? Que el senador Mayans, vocero, personero de la vicepresidente, salga a decir si quieren paz social, anulen el juicio o suspendan el juicio a la vicepresidente. Bueno, estos son amenazas. Así que nosotros vamos a seguir defendiendo las instituciones. Todos nosotros, muchos de nosotros, pasamos por instancias judiciales. Yo fui imputado por este gobierno por traición a la patria y no tenía fueros y no amenacé a nadie. Me busqué un abogado y me fui a declarar. Así que eso vamos a hacer.